Una sirvienta con un pasado oculto fue arrestada después de romper secretamente múltiples leyes en un intento desesperado por salvar la vida del único hijo de un multimillonario. Un niño enfermo al que todos los demás ya habían dado por perdido. Y mientras los medios la convertían en una controversia nacional, expertos, fiscales y el público exigían castigo hasta que llegó el día final en la corte, cuando una acción inesperada y una poderosa decisión del juez cambiaron todo de una manera que nadie en la sala ni viendo desde todo el país jamás vio venir. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dar like al video. Y no olvides comentar abajo desde donde nos estás viendo. Nos encanta saber que la mansión Whitmore era grande, elegante y llena de las cosas más caras que el dinero podía comprar. Cada habitación tenía muebles raros, pisos brillantes y obras de arte que la mayoría de la gente solo ve en museos. Pero incluso con toda esta riqueza, la casa se sentía fría y vacía. Charles Whitmore, un multimillonario que poseía una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo, vivía allí con su joven hijo, Eason. Eason tenía solo 6 años y había estado muy enfermo desde su nacimiento. Tenía insuficiencia renal crónica, una condición grave que requería cuidados constantes. Charles había perdido a su esposa Karen durante el nacimiento de Eason. Desde entonces, se enterró en el trabajo, dirigiendo su imperio con una disciplina estricta, tratando de ignorar el dolor interior. Ya no sabía cómo mostrar amor o afecto. Eason creció mayormente solo, rodeado de personal que cambiaba a menudo. Nadie se quedaba mucho tiempo. Rara vez sonreía o jugaba. Su vida se limitaba a rutinas médicas y una tristeza silenciosa. Atrapado en un hogar que carecía de calidez real. Charles pasaba la mayor parte de su tiempo en su oficina o en la sede de la compañía, asistiendo a reuniones y tomando decisiones por valor de millones. En casa, apenas veía a Eason. Creía que darle a su hijo la mejor atención médica era suficiente. Pero en realidad, lo que Eason necesitaba más era atención, consuelo y alguien que realmente se preocupara. Las enfermeras iban y venían, haciendo su trabajo sin construir ninguna conexión real con el niño. La casa era más como un hospital que un hogar. La habitación de Eason estaba llena de máquinas, medicamentos y silencio. No tenía amigos. No iba a la escuela. Cada día se sentía igual. A veces se quedaba mirando por la ventana durante horas. Charles tenía todos los recursos, pero ninguno de ellos podía traer de vuelta a Karen o curar el dolor en el cuerpo y el corazón de Eason. Cuando los médicos probaron diferentes tratamientos, nada funcionó. Cada opción falló. Estaba claro que la salud de Eason empeoraba y el tiempo se agotaba más rápido de lo que nadie quería admitir. Una mañana, durante otro chequeo rutinario en casa, el médico principal se sentó con Charles y le dio la noticia con una voz seria. Su hijo necesita un trasplante de riñón lo antes posible, dijo. Charles quedó impactado. Hasta entonces, había creído que los tratamientos caros y las visitas al hospital eran suficientes. No entendía completamente el peligro en el que estaba Eason. El médico explicó que la condición de Eason había llegado a un punto donde ningún medicamento ni diálisis podía ayudar más. Solo un trasplante podía salvarlo ahora. Charles pidió que lo probaran inmediatamente, pero los resultados mostraron que no era compatible. Eso lo golpeó fuerte. Nunca se había sentido tan impotente. Tampoco había parientes cercanos del lado de Karen. Ni primos, ni tías, ni tíos. Era solo Charles y Eason ahora enfrentando algo terrorífico. El proceso de búsqueda de un donante sería largo e incierto. El tiempo era crítico, pero no había garantía de encontrar a alguien a tiempo. La situación se había vuelto desesperada. A medida que pasaban los días, Charles comenzó a sentir emociones que no se había permitido sentir en años. Culpa, tristeza, miedo. Recordaba el rostro de Karen, su risa y la forma en que solía sostener a Eason como bebé. Se dio cuenta de lo distante que había sido con su hijo,
enfocándose en el trabajo en lugar de construir recuerdos. Ahora que Isen se estaba escapando, Charles finalmente vio cuánto había perdido. Intentó pasar más tiempo con él, sentándose junto a su cama, leyéndole o simplemente sosteniendo su mano. Isen estaba débil, pero notó el cambio. Por primera vez en mucho tiempo, hubo una pequeña conexión entre ellos, pero era demasiado tarde para deshacer el pasado. El equipo médico continuó monitoreando a Isen de cerca, ajustando máquinas y medicamentos. Aún así, nada cambió. El hecho de que su cuerpo fallaba. Charles ordenó a su personal que comenzara una búsqueda nacional de donantes, usando todos los contactos, todos los favores, todos los recursos. Pero el proceso era lento e incierto. Charles no podía dormir. Por la noche, caminaba por los pasillos de la mansión, pensando en todo. El imperio que construyó ya no importaba. El dinero, el éxito, el respeto. Todo se sentía insignificante ahora. Siempre había creído que podía arreglar cualquier cosa si trabajaba lo suficiente o pagaba la cantidad correcta. Pero esto no era algo que pudiera controlar. El sufrimiento silencioso de Isen lo perseguía. La casa, una vez llena de orgullo y poder, ahora se sentía como una prisión. Comenzó a evitar la oficina, quedándose en casa más, vigilando a Isen. El personal notó el cambio en él. Estaba más callado, más serio. Cuando hablaba con los médicos, hacía muchas preguntas, tratando de entender todo. Pero no importaba cuánto intentara, la respuesta seguía siendo la misma. Sin un riñón compatible, Isen no sobreviviría. Era una verdad dolorosa que se hacía más pesada cada día. El plazo era invisible, pero se acercaba, y Charles lo sabía. Luego llegó el momento que confirmó el miedo que Charles había estado tratando de ignorar. Durante una visita programada, el médico regresó con los últimos resultados de las pruebas y calmadamente repitió el mensaje. Necesita un riñón. Urgentemente, no era una sugerencia. Era una advertencia, un hecho. No había otras opciones. Charles se sentó, con las manos temblando. Isen yacía en silencio en su cama, inconsciente de lo cerca que estaba del borde. El equipo médico estaba cerca, esperando instrucciones. Charles los miró, luego a su hijo. El peso del fracaso lo aplastaba. Había construido un imperio, pero no podía salvar a su propio hijo. El silencio en la habitación era pesado. Esto ya no era un problema que el dinero pudiera resolver fácilmente. Era una carrera contra el tiempo, y ya había comenzado sin que nadie se diera cuenta. Una carrera quieta y cruel sin línea de meta a la vista. Solo una cosa era cierta. No podía ser ignorada más. Fue en una mañana lluviosa cuando Clare Thompson llegó a la mansión Whitmore. El cielo estaba gris, el camino de entrada estaba mojado y su viejo paraguas apenas resistía contra el viento. Bajó del auto enviado por la agencia con una sola maleta en la mano y caminó hasta la puerta principal. Clare había sido contratada en silencio como la nueva ama de llaves, y nadie en la mansión le prestó mucha atención al principio. Era una mujer tranquila, hablaba suavemente y no exigía nada a nadie. Sus manos eran ásperas por años de trabajo, y su ropa era simple. Aún así, había algo cálido en su presencia. El personal le dio una breve introducción a sus deberes, y ella asintió cortésmente. Su habitación era pequeña, escondida en una esquina de la casa, pero no parecía importarle. Mientras la casa se sentía fría y formal, Clare parecía calma. No vino por el lujo. Vino por algo más, aunque no dijo qué. En los primeros días, Clare se enfocó en aprender sus tareas. Limpiaba, organizaba y ayudaba en la cocina. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz era calma y amistosa. Lo que sorprendió a todos fue lo naturalmente que se conectó con Isen. Mientras la mayoría del personal mantenía la distancia, Clare se acercó a él lentamente, respetando su silencio. Se sentaba con él durante las comidas, le traía pequeños bocadillos y le leía antes de dormir.
nunca forzaba la conversación. En cambio, simplemente se quedaba, y eso hacía que Isen se sintiera seguro. En unos pocos días, el niño, que apenas hablaba con nadie, comenzó a buscarla. Sonreía cuando ella entraba en la habitación y le pedía que se quedara más tiempo después de las historias. Nadie más había podido llegar a él de esa manera. Incluso las enfermeras notaron la diferencia. Clare era amable, paciente y gentil. Su forma de cuidar no era parte del trabajo. Era real. Isen podía sentirlo, y eso hacía toda la diferencia. Charles comenzó a notar cambios, aunque no dijo mucho. Vio a Isen sonreír más, hablar más y dormir mejor. Al principio, pensó que tal vez habían ajustado la medicación del niño, pero los médicos dijeron que nada había cambiado. Cuando preguntó a las enfermeras, simplemente apuntaron a Clare. Charles no entendía cómo alguien tan nuevo podía tener tal efecto. Comenzó a observarla desde la distancia. Notó la forma en que escuchaba a Isen, cómo prestaba atención a sus rutinas, cómo respondía cuando tenía días malos. Nunca perdía la paciencia. Lo trataba como a una persona, no como una tarea. Charles se sentía tanto agradecido como confundido. No estaba acostumbrado a que alguien hiciera una diferencia en su casa sin pedir nada a cambio. Clare no intentaba impresionarlo. No estaba interesada en complacer al jefe. Su enfoque siempre estaba en Isen. Esa honestidad destacaba en un lugar donde la mayoría de la gente solo se preocupaba por hacer su trabajo e irse cuando el reloj lo indicaba. A medida que pasaban los días, Clare se convirtió en una parte importante de la mansión. Ayudaba a organizar las citas de Isen, preparaba comidas ligeras que le gustaban e incluso recordaba a las enfermeras pequeños detalles en su rutina. Todos comenzaron a depender de su presencia. Pero mientras Clare daba tanto a los demás, nadie realmente la conocía. Rara vez hablaba de su pasado. Cuando le preguntaban, cambiaba de tema o daba respuestas cortas. Por la noche, cuando la casa estaba tranquila, se sentaba sola y miraba por la ventana con ojos tristes. Mantenía una foto escondida en su habitación y a veces lloraba en silencio mientras la sostenía. Nadie veía ese lado de ella. Para el resto de la casa, Clare era fuerte y estable, pero dentro llevaba un dolor que no compartía. Aún así, incluso con su tristeza privada, siempre aparecía para Isen. Cualquier dolor que tuviera dentro, lo usaba para estar más presente para el niño. Estaba claro que se preocupaba profundamente. Clare prestaba mucha atención a cada informe médico sobre Isen. Cuando los médicos hablaban, escuchaba con cuidado. Anotaba cosas, hacía preguntas cuando nadie más lo hacía y trataba de entender todo sobre su condición. Cada vez que llegaba una nueva prueba, la revisaba en silencio, con ojos llenos de preocupación. Las enfermeras asumían que solo estaba siendo minuciosa. Pero había más en ello. Cada actualización sobre la salud de Isen la golpeaba personalmente. Miraba sus números y gráficos como si pertenecieran a alguien que una vez conoció. Pero mantenía sus emociones ocultas. No quería que nadie notara. Aún así, su comportamiento hacía curiosa a algunas personas. ¿Por qué estaba tan invertida? ¿Por qué siempre parecía tan herida después de escuchar los resultados de las pruebas, pero nadie se atrevía a preguntar? Clare mantenía su pasado encerrado. No estaba allí solo para limpiar y cocinar. Tenía una razón para estar cerca de Isen, incluso si nadie sabía qué era. Su dolor tenía una historia. El destino había llevado a Clare y a Isen a la misma casa, y algo en eso no se sentía aleatorio. Incluso si nadie podía explicarlo, había una sensación de que sus vidas se habían cruzado por una razón. Clare traía algo a Isen que ningún tratamiento, ninguna enfermera y ningún médico había podido proporcionar. Le daba consuelo real, cuidado constante y la sensación de ser amado. A cambio, estar cerca de Isen le daba a Clare algo que también había estado faltando. Nunca lo dijo en voz alta, pero estaba claro que estar a su alrededor la ayudaba a sentirse menos sola.
Había una conexión entre ellos que iba más allá de las palabras. Charles no lo entendía completamente, pero incluso él comenzó a confiar en ella. Le permitió asumir más responsabilidad sin hacer preguntas. Nadie sabía aún lo que Clare había vivido o qué dolor aún llevaba. Pero una cosa era cierta. Su llegada no era solo un accidente. Todo estaba a punto de cambiar, y ya había comenzado. Sin decirle a nadie, Clare decidió actuar por su cuenta. Sabía que la situación de Isen era crítica, y no podía quedarse sentada esperando más. Una noche, después de que todos estuvieran dormidos, tomó en silencio los archivos médicos de Isen y copió la información necesaria. Unos días después, visitó una clínica privada en otra parte de la ciudad. Allí, le dijo a los médicos que quería hacer pruebas de compatibilidad, pero pidió discreción completa. No usó su nombre completo y se aseguró de no mencionar a la familia Whitmore. Los resultados regresaron rápidamente. Era una coincidencia perfecta. Su corazón latió más rápido cuando vio el papel. Se sentó en silencio, sosteniendo el informe, sabiendo exactamente qué haría a continuación. Clare no le dijo a Charles. No le dijo a las enfermeras. Ni siquiera escribió nada en casa. Su decisión era final. Donaría su riñón a Isen y lo haría sin que nadie supiera que era ella. Esa era la única forma en que lo quería. Clare regresó a la misma clínica y pidió comenzar el proceso inmediatamente. Firmó todos los papeles bajo una identidad falsa y le dijo a los médicos que deseaba permanecer anónima incluso después del trasplante. El personal de la clínica aceptó su solicitud. Arreglaron todo con cuidado. La cirugía se programaría en silencio y su nombre nunca se vincularía al archivo del niño. Clare dijo que no quería atención. Su único objetivo era ayudar al niño. Siguió trabajando en la mansión durante los preparativos, ocultando su estrés y malestar físico. Cuando se fijó la fecha, empacó una pequeña bolsa y se fue sin dar a nadie una explicación clara. Dijo que necesitaba tomar tiempo personal por razones de salud. Luego fue directamente a la clínica. La cirugía se hizo temprano en la mañana. Todo salió bien. Clare se quedó en la clínica después para recuperarse. Se sentía débil, cansada y dolorida, pero en el fondo estaba calma. Había hecho lo correcto. Pasaron 2 semanas completas y nadie en la mansión tenía respuestas claras. Clare no llamó y el personal asumió que su problema de salud era serio. Mientras tanto, en el hospital, Isen comenzó a recuperarse de una manera que sorprendió a los médicos. Su cuerpo aceptó el nuevo riñón sin complicaciones. El equipo médico lo describió como una coincidencia perfecta y casi demasiado buena para ser verdad. Charles fue informado de que el donante había elegido permanecer anónimo. Le dijeron que no había forma de contactar a la persona. Todo lo que podía hacer era estar agradecido. Charles estaba confundido y emocional, viendo a su hijo regresar lentamente a la vida. Isen tenía más energía, comenzó a comer mejor y sonreía más cada día. Las enfermeras estaban asombradas. El cambio era rápido y claro. Pero mientras los medios comenzaban a hablar de una recuperación milagrosa, Clare permanecía en silencio en su cama de hospital curándose. Rechazó todas las llamadas de la clínica y evitó ver las noticias. No quería elogios. Lo había hecho por Isen. Cuando Clare finalmente regresó a la mansión, parecía más delgada y pálida. Se movía lentamente y dijo que había pasado por un problema de salud personal. Nadie hizo muchas preguntas. Charles la dio la bienvenida de vuelta cortésmente y el personal regresó a sus rutinas. Pero la reacción de Isen fue diferente. Tan pronto como vio a Clare de nuevo, sonrió ampliamente y corrió hacia ella. La abrazó fuerte, algo que nunca había hecho antes. Luego, con una voz suave, la llamó mamá. Clare se congeló por un segundo, impactada, pero luego lo abrazó de vuelta. No lo corrigió. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero las limpió rápidamente antes de que alguien notara.
Esa palabra significaba todo para ella. Había perdido a alguien una vez, y ahora de alguna manera, Isen le había dado un nuevo propósito. Clare regresó a sus deberes, aún tranquila y calmada. Pero ahora, su conexión con Isen era más fuerte que nunca. El vínculo entre ellos ya no era solo emocional. Ahora también era físico. Parte de ella estaba dentro de él. Charles observó a los dos más de cerca después de eso. No podía ignorar el cambio. Clare parecía frágil, pero enfocada. Isen estaba más brillante y más vivo cada día. Al principio, Charles solo estaba feliz de ver a su hijo saludable, pero algo comenzó a molestarlo. El momento de la desaparición de Clare y la llegada repentina del donante anónimo se sentía demasiado cercano para ser una coincidencia. Charles comenzó a pensar más profundamente. Pidió detalles a la clínica sobre el donante, pero se negaron a liberar cualquier información. Llamó favores y preguntó a gente en hospitales privados si habían oído algo. Lentamente, comenzó a armar las piezas. Notó el sutil malestar de Clare, cómo evitaba ciertas tareas y cómo se había vuelto protectora con Isen. Las respuestas no estaban claras aún, pero sus instintos le decían que algo importante había sucedido y que Clare estaba en el centro de ello. Mientras tanto, los medios seguían llamándolo un misterio. Los titulares lo llamaban un caso de suerte médica. Pero Charles tenía dudas. Incluso con el público llamándolo un milagro y el hospital manteniendo la identidad del donante en secreto, Charles no podía dejar de pensar en ello. Siguió haciendo preguntas en silencio y mirando registros. Cada vez que topaba con una pared, su sospecha crecía. Mientras tanto, Clare continuaba su trabajo como si nada hubiera cambiado. Nunca mencionaba su ausencia y evitaba cualquier mención al trasplante. Se quedaba al lado de Isen, ayudando con sus rutinas y alegrando sus días. Isen se fortalecía, reía más y lentamente volvía a ser un niño normal. Pero la verdad, la verdadera verdad, colgaba en el aire como un peso. Charles podía sentirla. No quería creer que alguien iría tan lejos en silencio. No quería admitir que la mujer que apenas notó al principio podría haber salvado la vida de su hijo sin pedir nada a cambio. Pero en el fondo, lo sabía. Y esa verdad, no importa cuán cuidadosamente oculta, no se quedaría enterrada para siempre. El silencio de Clare comenzó a atraer atención. Durante semanas, había evitado responder preguntas sobre dónde había estado durante su ausencia repentina. Siguió trabajando en la mansión Whitmore como si todo fuera normal. Pero en el hospital, las cosas no estaban tan tranquilas. Los administradores habían estado revisando el caso del trasplante porque algunos documentos del donante no parecían correctos. Intentaron contactar al donante listado, pero el nombre y los detalles de contacto no llevaban a ninguna parte. El ID usado era falso. El hospital tenía reglas estrictas y todo sobre este caso comenzaba a verse sospechoso. El equipo médico, aunque impresionado por los resultados, no podía explicar cómo se había hecho una coincidencia tan perfecta sin pasar por el sistema regular de donantes. Así que, la administración tomó una decisión. Contactaron a la policía. Se lanzó una investigación tranquila. Los oficiales comenzaron a revisar los registros del hospital y a buscar cualquier signo de fraude. Clare no tenía idea de que la gente ahora la estaba observando de cerca y que su secreto cuidadosamente guardado estaba a punto de ser expuesto. No mucho después, Clare recibió una carta formal citándola para interrogatorio. Le dijeron que apareciera en una estación de policía cercana para dar una declaración relacionada con la donación anónima de riñón. Cuando llegó, intentó permanecer calmada, pero estaba claramente nerviosa. Dentro de la habitación, los investigadores hicieron preguntas simples al principio sobre su trabajo, su background y dónde había estado durante su ausencia de 2 semanas. Clare dijo muy poco. Afirmó que había estado enferma y recuperándose en una clínica privada. Negó cualquier conexión con el donante, pero la policía ya tenía dudas.
Habían encontrado inconsistencias en los archivos del hospital y descubierto que el nombre falso usado para el trasplante estaba conectado a un teléfono desechable pagado en efectivo. Pidieron una muestra de ADN para comparar con el tejido del donante. Clare se negó al principio, pero las autoridades obtuvieron una orden judicial. La muestra fue tomada. Unos días después, los resultados regresaron. Era una coincidencia. Clare había donado el riñón. Cuando Charles fue informado sobre los resultados de la investigación, quedó impactado. Al principio, no sabía qué decir. Pero a medida que se revelaba la verdad completa de que Clare había usado documentos falsos, un nombre falso y se había sometido a una cirugía mayor sin autorización adecuada, su impacto se convirtió en ira. No la culpaba por ayudar a Eisen. De hecho, sabía que su sacrificio había salvado la vida de su hijo. Pero lo que lo enfurecía era que lo había hecho todo en secreto, fuera de la ley y sin pensar en las consecuencias. Clare había arriesgado su vida. Si algo hubiera salido mal, nadie habría podido ayudarla. Charles se sentía traicionado. Había confiado en ella en su casa y alrededor de su hijo. Y ahora descubría que había roto leyes serias sin decirle a nadie. Ese mismo día, Charles tomó una decisión dolorosa. Llamó a Clare a su oficina. Sus palabras fueron cortas y directas. Le agradeció por lo que había hecho, pero le dijo que estaba despedida. Los medios obtuvieron la historia en horas. Los medios de comunicación en todo el país explotaron con titulares. Sirvienta de mansión detrás de trasplante secreto de riñón. Mujer usa identidad falsa para salvar la vida de un niño. Escándalo de donante ilegal sacude a la familia Whitmore. Reporteros se reunieron fuera de la mansión. Cámaras apuntaban a cada auto que entraba o salía. Periodistas gritaban preguntas en las puertas. Los abogados de la familia se negaron a comentar. Pero eso no detuvo la cobertura. La gente en línea tomó partido rápidamente. Algunos elogiaron a Clare como una heroína. Otros la llamaron irresponsable y temeraria. Programas de debate discutían si sus acciones eran valientes o criminales. La recuperación de Eisen, una vez vista como un milagro médico, ahora era parte de un escándalo legal. El hospital emitió un comunicado diciendo que cooperaban plenamente con la investigación. También comenzaron a revisar sus protocolos de seguridad. Clare, mientras tanto, se quedó callada. No habló con reporteros. No publicó nada en línea. Regresó a un pequeño apartamento y esperó a que su situación legal se desarrollara. Ahora completamente sola de nuevo. Poco después, Clare fue formalmente acusada en la corte. Las acusaciones eran serias. Fue acusada de falsificar documentos de identidad, usar un nombre falso para acceder a un procedimiento médico y participar en un trasplante sin seguir procedimientos legales. El término usado fue práctica médica ilegal. La corte dijo que aunque el trasplante ayudó a salvar una vida, aún se hizo fuera de la ley. El juez también mencionó que si la operación hubiera salido mal, el hospital no habría tenido forma de rastrear o tratarla. El abogado de Clare intentó argumentar que actuó por amor y desesperación, no por egoísmo o ganancia, pero el sistema legal no funcionaba basado en emociones. La ley había sido rota. Clare enfrentaba multas, posible tiempo en prisión y un registro criminal permanente. Se sentó en silencio en la corte, evitando el contacto visual con la multitud. La sala de la corte estaba llena. Reporteros llenaban cada fila. Cada palabra dicha ese día sería escrita, repetida y compartida en cada pantalla del país al anochecer. De vuelta en la mansión, la atmósfera había cambiado completamente. Charles evitaba comentarios públicos, pero la gente cercana a él notaba que estaba inquieto. Eisen preguntaba por Clare todos los días. No entendía qué había pasado, solo que ella se había ido. Charles luchaba por explicar. No quería mentirle a su hijo, pero tampoco podía decirle todo. Mientras tanto, los abogados trabajaban día y noche para manejar los medios,
proteger el nombre de la compañía y distanciar la marca Bitmore del escándalo. Aún así, el daño estaba hecho. Los inversores hacían preguntas. Los presentadores de noticias continuaban siguiendo cada paso del caso. Y Clare, que una vez caminaba en silencio por los pasillos de la mansión, se había convertido en el centro de un debate nacional. La gente hablaba de ella en las calles, en oficinas y en hogares en todo el país. La historia ya no era solo sobre un riñón. Era sobre ley, sacrificio y ética. Y aunque Clare había desaparecido de la vista pública, la verdad que había intentado ocultar tan duro ahora estaba en todas partes, imposible de ignorar. Clare fue arrestada. La noticia estalló temprano en la mañana. 2 oficiales de policía llegaron a su apartamento con una orden y esposas. No resistió. En silencio lo siguió afuera, manteniendo la cabeza baja mientras los vecinos miraban. En la estación de policía, fue procesada como cualquiera, huellas dactilares, fotografiada y colocada en una pequeña celda. Los medios capturaron todo. Cámaras fuera del edificio filmaron toda la escena. Reporteros gritaban preguntas que no respondió. En horas, su rostro estaba en todas las noticias. Plataformas en línea reproducían el footage del arresto en bucle. Presentadores de noticias discutían cada detalle. En la mansión Bitmore, Eisen lloró cuando oyó que Clare había sido llevada. No entendía qué estaba pasando. Se negó a comer, preguntando una y otra vez cuándo volvería su mamá real. Las enfermeras no sabían qué decir. Charles intentó confortarlo, pero Eisen no quería a nadie más. La mujer que había salvado su vida se había ido, y no podía entender por qué nadie la ayudaba. En todo el país, la historia estaba en todas partes. Cada medio de comunicación, sitio web y programa de radio hablaba de Clare Thompson. Algunos reporteros se enfocaban en los cargos legales, fraude de identidad, práctica médica ilegal y documentación falsa. Otros excavaban en su background, tratando de averiguar quién era realmente. Programas de debate invitaban a doctores, abogados y expertos morales para dar sus opiniones. Algunos la llamaban valiente, otros temeraria. En línea, la gente discutía sin parar. Hashtags se extendían por las redes sociales. Apoyadores pedían su liberación, mientras críticos decían, las leyes deben seguirse, incluso cuando las intenciones son buenas. Fuera de la corte, comenzaron protestas. Algunos llevaban carteles que decían, liberen a Clare. Mientras otros gritaban que había roto la ley. Mientras tanto, Clare se quedó en la cárcel. No habló con reporteros. No pidió tratamiento especial. Su silencio la hacía más difícil de leer. Le asignaron un defensor público, un abogado proporcionado por el gobierno. Pero incluso él luchaba por obtener respuestas de ella. Clare apenas hablaba, pasando la mayoría de su tiempo sentada sola, con la cabeza baja. Dentro de la celda, Clare se sentía cansada. Las paredes eran grises y frías, la cama dura. La comida era simple, y las luces se quedaban encendidas incluso de noche. No se quejaba. Seguía las reglas, decía sí o no cuando era necesario y evitaba peleas con otros reclusos. Pensaba en Eisen constantemente, preguntándose si estaba bien, pero no tenía forma de saberlo. Su abogado la visitó unas cuantas veces, tratando de prepararla para la corte, pero no la entendía completamente. Le pidió que hablara más para dar una historia clara que pudieran usar en su defensa. Pero Clare se quedó callada. No quería explicar todo. Creía que si tenía que sufrir para mantener a Eisen seguro, entonces lo haría. El abogado le advirtió que el caso se veía mal. La evidencia, documentos falsos, registros médicos y pruebas de ADN era sólida. Nadie cuestionaba su rol en el trasplante más. El problema era cómo lo había hecho. Eso era lo que importaba a la ley, no sus razones. De vuelta en la mansión, las cosas se estaban desmoronando de una manera diferente. La salud de Eisen era estable, pero emocionalmente se estaba deslizando.
Apenas hablaba. Se negaba a jugar o comer normalmente. La única palabra que decía a menudo era, mamá. Las enfermeras intentaban distraerlo, trayendo libros o juegos, pero nada funcionaba. Charles lo vigilaba de cerca, pero no sabía cómo ayudar. Al mismo tiempo, lidiaba con presión de todos lados. La compañía farmacéutica estaba bajo escrutinio. Los accionistas querían respuestas. Estaban preocupados por la imagen de la compañía. Los clientes habían comenzado a enviar quejas diciendo que no podían confiar en una compañía involucrada en tal escándalo. Charles tenía que actuar calmado en público, liberando declaraciones cortas y sosteniendo reuniones privadas. Pero dentro, estaba inquieto. No podía dejar de pensar en las palabras de Isen. Ella me salvó. Esas palabras se repetían en su mente cada noche. No le importaban las reglas o la opinión pública en esos momentos. Pensaba solo en la mujer que había arriesgado todo por su hijo. La fecha del juicio finalmente se fijó. Clare estaría en la corte en solo unas semanas. Los fiscales preparaban un caso fuerte. Tenían todos los documentos, footage de video de la clínica e incluso declaraciones de testigos. No iban a ser suaves solo porque el caso era emocional. La ley era clara. Dijeron que nadie podía usar información falsa para procedimientos médicos. Clare había evitado cada sistema legal en su lugar. Había firmado formas bajo un nombre falso, mentido a profesionales médicos y participado en un trasplante que debería haber pasado por canales gubernamentales. Clare no lo negaba. Admitía lo que había hecho, pero se negaba a explicar por qué. La sala de la corte estaría llena. Reporteros ya planeaban cobertura. Medios preparaban titulares. Todos esperaban el día. Clare lo enfrentaría sola. Sin familia, sin amigos en la sala de la corte, sin cartas de apoyo. Había dado todo por Isen. Ahora tenía que lidiar con el precio de su decisión. El escenario estaba listo para el capítulo más doloroso de su historia. Clare se sentó en su celda, sabiendo que el juicio estaba cerca. No tenía más movimientos para hacer. Sus acciones eran claras. No había forma de deshacerlas. Isen, aún esperando por ella, no entendía por qué alguien que lo amaba era tratada como una criminal. Charles observaba todo desarrollarse en silencio, dividido entre responsabilidad legal y culpa personal. La compañía exigía una cosa, pero su corazón susurraba algo más. Pensaba en la noche en que Clare regresó del hospital luciendo pálida y débil. Recordaba la forma en que Isen la había abrazado y dicho, «Mamá, ese recuerdo no se iba». Pero ahora era demasiado tarde. La máquina legal avanzaba. La sala de la corte estaba lista. Los abogados estaban listos. El país estaba viendo. Clare Thompson, una vez ama de llaves adquirida, ahora estaba en el centro de un escándalo nacional. Y nada podía detener lo que venía después. La historia ya no era privada. Pertenecía al mundo. Dentro de la sala de la corte, todos los ojos estaban en la entrada mientras Clare entraba llevando esposas. 2 oficiales la guiaban por el pasillo mientras docenas de personas miraban. Las filas delanteras estaban llenas de reporteros, representantes de la compañía y miembros del público, muchos de ellos de familias adineradas que habían seguido la historia Whitmore desde el principio. Sus expresiones mostraban disgusto, ira o curiosidad. Las cámaras destellaban constantemente y el ruido de los obturadores llenaba la habitación. Clare mantenía la cabeza baja, evitando el contacto visual. Parecía cansada, delgada y desgastada. Llevaba la ropa simple dada en la cárcel. No había maquillaje, no joyas, nada que recordara a nadie de la mujer que una vez leía historias a Isen. En el banco del juez se sentaba un hombre serio con una expresión estricta. No sonreía. Mientras Clare tomaba su asiento con su defensor público a su lado, el silencio en la habitación se hacía más pesado. Todos esperaban que el juicio comenzara, inciertos de qué pasaría después.
El fiscal se levantó y comenzó su argumento de apertura. Habló fuerte y claramente, asegurándose de que todos pudieran oír. Describió a Clare como alguien que había roto la ley de varias maneras. Dijo que era temeraria, egoísta y actuó sin pensar en las consecuencias. Repitió que había usado un nombre falso, proporcionado documentos falsos y pasado por un procedimiento médico sin seguir protocolos legales. Según él, Clare había colocado sus propias emociones por encima de la seguridad pública. Le dijo al jurado que aunque el resultado fuera positivo, la vida de Isen fue salvada, no cambiaba el hecho de que se había cometido un crimen. Les advirtió no dejar que los sentimientos nublaran su juicio. La ley, dijo, existía para proteger a todos, y nadie estaba por encima de ella. Clare se sentó inmóvil, no reaccionando a sus palabras. Su abogado intentó responder, pero su voz era más suave, menos confiada. Pidió al jurado que considerara las razones de Clare, pero no tenía mucho con qué trabajar. Clare aún no había hablado. El juez pidió a Clare que se levantara. Era tiempo para su testimonio. La sala de la corte se volvió completamente silenciosa. La gente se inclinó hacia adelante en sus asientos. Clare se levantó lentamente. Miró alrededor de la habitación por un segundo, luego enfrentó al juez. Sus manos temblaban, pero comenzó a hablar. Su voz era baja al principio, pero estable. Le dijo a la corte que años atrás había tenido una hija, una niña joven que había sufrido de insuficiencia renal justo como Isen. Clare explicó cómo había trabajado duro pero no podía permitirse los tratamientos caros. Dijo que vio a su hija debilitarse cada día hasta que murió en sus brazos. Clare pausó para contener las lágrimas. Luego dijo que cuando vio a Isen, sintió el mismo miedo. No podía dejar que otro niño muriera. No cuando podía hacer algo al respecto. Sabía los riesgos. Sabía que era ilegal. Pero eligió actuar porque no podía vivir consigo misma si se quedaba en silencio de nuevo. Mientras Clare hablaba, la sala de la corte cambió. El ánimo ya no era frío y duro. La gente comenzó a mirarla diferente. Varios miembros del jurado miraron abajo o se limpiaron los ojos. Incluso algunos reporteros dejaron de escribir y solo escucharon. Clare continuó explicando que no quería elogios, dinero o atención. Por eso había ocultado todo. Solo quería salvar a Isen. Dijo que creía que un sistema que deja vivir a niños ricos y morir a los pobres ya está roto. No quería romper la ley. Solo no quería perder a otro niño. Su voz se quebró, pero terminó su historia. Cuando se sentó de nuevo, la habitación se quedó en silencio por un largo momento. El fiscal se levantó de nuevo. No mostró emoción. Simplemente repitió su punto. Un crimen sigue siendo un crimen. Recordó a la corte que los sentimientos personales no deberían decidir la justicia. Sus palabras eran frías, pero claras. La ley no se dobla por historias personales, dijo. Ni siquiera esta. Después de que todas las declaraciones terminaron, el juez dio instrucciones al jurado. Les recordó que su trabajo era decidir basado en la ley, no en la emoción. El jurado entonces dejó la habitación para comenzar a deliberar. Podía tomar horas, tal vez incluso días. Clare fue llevada de vuelta a una pequeña habitación de espera. Fuera de la sala de la corte, multitudes se reunieron. Algunas personas llevaban carteles apoyando a Clare. Otras llevaban carteles exigiendo justicia y castigo. Canales de noticias instalaron cámaras y transmitieron actualizaciones en vivo. En línea, el juicio era trending. Las redes sociales explotaron con debates. Algunas personas la llamaban heroína. Otras decían que no tenía derecho a hacer lo que hizo. La gente discutía en comentarios, videos y artículos. La sala de la corte se quedó cerrada. Nadie sabía cuánto tiempo tomaría el jurado. Dentro, Charles esperaba en silencio. Había asistido a cada parte del juicio, pero no había dicho nada públicamente.
Junto a él, Isen se había quedado en casa, demasiado joven para entender todo, pero aún preguntando por Clare cada noche. El mundo contuvo la respiración. El jurado aún no había regresado, pero el peso de su decisión ya se sentía. Reporteros actualizaban sus teléfonos. Abogados esperaban con sus notas listas. Guardias de seguridad estaban junto a las puertas. Dentro de la habitación del jurado, 12 personas intentaban decidir si Clare era culpable de romper la ley, y si lo era, cuál sería su castigo. Fuera, se sentía como si todo el país estuviera viendo. Nadie sabía hacia qué lado iría el veredicto. Algunos creían que el jurado mostraría misericordia. Otros creían que la corte haría un ejemplo de ella. Clare se sentó sola en la habitación trasera, mirando al piso, manos dobladas en su regazo. No lloró. No habló. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Ahora, su destino descansaba en manos de extraños. La sala de la corte permaneció en silencio. El juez permaneció inmóvil. Y en algún lugar a través del país, la gente veía sus pantallas esperando. El jurado aún estaba deliberando y toda la nación contenía la respiración. Justo antes de que el jurado regresara con el veredicto final, algo completamente inesperado pasó. La sala de la corte estaba llena y tensa. La gente estaba en silencio, esperando. La puerta de repente se abrió de golpe y Isen corrió dentro. El alguacil intentó detenerlo, pero era demasiado rápido. Corrió directamente a través de la sala de la corte, pasando abogados y reporteros hasta que alcanzó a Clare. Sin decir nada, la abrazó fuerte. Ella se arrodilló, abrazándolo de vuelta, sorprendida y emocional. Las lágrimas ya corrían por su rostro cuando miró hacia arriba y gritó lo suficientemente fuerte para que toda la sala de la corte oyera: «Hiciste lo correcto, mamá». La habitación se congeló. La gente jadeó. Algunos cubrieron sus bocas. Incluso el juez parecía tomado por sorpresa. Isen siguió abrazando a Clare, negándose a soltarla. Los guardias de seguridad dudaron, inciertos de qué hacer. Todos podían ver que la emoción del niño era real. Nadie le había dicho qué decir. Venía de su corazón. Ese momento golpeó la habitación más fuerte que cualquier argumento que los abogados hubieran hecho todo el día. Charles, que había estado en silencio durante la mayor parte del juicio, se levantó de su asiento. Su rostro parecía diferente, cansado, emocional, roto. Caminó lentamente hacia el frente de la sala de la corte y pidió permiso al juez para hablar. El juez lo permitió. Charles se volvió para enfrentar a la gente en la habitación. Miró a Clare, luego a Isen, que aún estaba en sus brazos. Su voz tembló mientras comenzaba a hablar. Admitió que había cometido errores, grandes. Dijo que había sido un cobarde por no defender a Clare desde el principio. Admitió que había cuidado más de la imagen pública y los negocios que de la verdad. Charles dijo que Clare había hecho algo que él no podía hacer, ni siquiera con todo el dinero que tenía. Le había dado a Isen amor. Le había dado vida, y lo había hecho sin pedir nada. Miró al juez y dijo: «Si salvar la vida de mi hijo es un crimen, entonces yo también soy culpable». El fiscal objetó lo que Charles estaba diciendo. Dijo que las emociones estaban demasiado altas y que la corte necesitaba quedarse enfocada en la ley. Repitió que Clare había cometido crímenes serios y que ninguna cantidad de simpatía pública podía cambiar eso. Pero la habitación ya no estaba con él. La multitud no gritaba ni protestaba. Pero su silencio decía todo. La gente tenía lágrimas en los ojos. Reporteros habían dejado de tomar notas. Incluso los miembros del jurado parecían conmovidos. El abogado defensor de Clare se levantó e hizo una última solicitud. Pidió un perdón completo, una amnistía legal basada en circunstancias extraordinarias. Argumentó que las acciones de Clare, aunque ilegales, habían salvado una vida y venían de un lugar de amor y sacrificio. Recordó al juez que la justicia no era solo sobre castigo,
sino también sobre entender la historia completa. Pidió a la corte que mirara no solo la ley sino a las personas afectadas por ella. El juez tomó una larga pausa. Miró alrededor de la sala de la corte y dijo que la ley era estricta pero también permitía espacio para el contexto. Recordó a todos que los jueces tenían el deber de pesar hechos, evidencia e impacto humano. Dijo que tomaría un corto receso para revisar todo de nuevo antes de anunciar la decisión final. Mientras dejaba la habitación, nadie se sentó. La multitud se quedó de pie. Clare se sentó en silencio, sosteniendo la mano de Isen. Sus ojos estaban rojos, pero estaba calma. Charles se sentó de nuevo, mirando al piso. Los reporteros susurraban entre sí, preparándose para un posible giro. Fuera de la sala de la corte, multitudes se reunieron, esperando cualquier noticia. Cámaras estaban listas. Las redes sociales ya habían explotado con videos de la dramática entrada de Isen. Dentro, nadie sabía qué decidiría el juez. Pero algo había cambiado. El juicio ya no era solo sobre reglas. Se había convertido sobre personas, sobre vida, amor y cuán lejos alguien podía ir para proteger lo que le importaba. Después de una larga espera, el juez regresó. Todos se levantaron. La habitación estaba en silencio. El juez miró directamente a Clare. Habló claramente y calmadamente. Considerando todos los hechos, dijo. Esta corte declara a Clare Thompson inocente de todos los cargos formales. Por un momento, nadie se movió. Luego la habitación erupcionó. La gente comenzó a vitorear. Algunos aplaudieron. Otros lloraron. Reporteros corrieron a enviar la noticia. Cámaras capturaron cada segundo. Clare se quedó inmóvil por un momento, aturdida. Luego Isen la abrazó de nuevo, más fuerte que antes. Charles caminó y colocó una mano en su hombro. No dijo nada, pero la mirada en su rostro decía suficiente. El juez pidió orden en la sala de la corte, pero su voz se perdió en el ruido. El equipo de la fiscalía parecía impactado, pero no dijo nada. El abogado de Clare exhaló profundamente, abrumado por el alivio. Se acabó. Era libre. El riesgo que había tomado, el dolor que había soportado, todo había llevado a este momento. Una habitación llena de gente acababa de presenciar justicia con corazón. Fuera del Palacio de Justicia, la noticia se extendió rápido. La gente vitoreaba en las calles. Clare y Isen salieron juntos, tomados de la mano con Charles siguiéndolos detrás. Cámaras seguían cada paso. Pero esta vez, nadie intentaba esconderse. Clare ya no era una criminal. Ya no era solo una sirvienta o una mujer misteriosa. Era alguien que había hecho una elección. Y esa elección había cambiado todo. Su historia había alcanzado todo el país y ahora estaba cambiando cómo la gente pensaba sobre ley, sacrificio y familia. Presentadores de noticias lo llamaban el juicio que cambió una nación. Comentaristas decían que el veredicto sería recordado por años, pero a Clare no le importaban los titulares. Solo le importaba que Isen estuviera seguro. Mientras entraban al auto, Isen la miró y sonrió. «Vamos a casa ahora, ¿verdad?», preguntó. Clare asintió, su voz suave. «Sí, vamos». A su alrededor, la gente continuaba vitoreando. Pero para Clare, lo único que importaba era sostener la mano de Isen y saber que aún estaba vivo. Libre al fin, Clare se derrumbó en el piso de la sala de la corte, aún sosteniendo a Isen fuerte en sus brazos. No le importaban las cámaras, la gente viendo o el ruido a su alrededor. Su cuerpo se rindió por un momento y lloró abiertamente. Isen la abrazó igual de fuerte, negándose a soltarla. Sus pequeñas manos agarraron su espalda y susurró, «Te quedas de verdad, ¿verdad?». Clare asintió, incapaz de hablar. Toda la habitación miró en silencio. Nadie se movió. Una mujer que había entrado en la corte con esposa solo horas antes ahora estaba en el piso, rodeada de apoyo y emoción.
Algunas personas lloraron, otras aplaudieron de nuevo. Incluso oficiales de la corte se hicieron a un lado, dándole espacio. Por primera vez en mucho tiempo, Clare no se sentía sola. No se sentía como una criminal o solo una cuidadora. Se sentía humana. Y con Isen en sus brazos, se sentía completa. Ese momento no era sobre ganar. Era sobre finalmente ser vista, finalmente ser segura y finalmente ser libre. Fuera de la sala de la corte, los medios ya estaban reescribiendo la narrativa. Solo días antes la habían llamado criminal, fraude, incluso peligrosa. Ahora los titulares usaban palabras como heroína, madre y ejemplo de amor verdadero. Reporteros se reunieron fuera del Palacio de Justicia para entrevistas, pero Clare no habló con ninguno. Solo sostuvo la mano de Isen y caminó con él al auto. Esa noche, canales de noticias mayores contaron su historia en detalle. Programas de debate invitaron a expertos legales para discutir el juicio inusual pero poderoso. Plataformas de crowdfunding explotaron con actividad. Miles de personas donaron para ayudar a Clare a reconstruir su vida. Algunos ofrecían vivienda. Otros ofrecían trabajos. Una campaña simplemente decía, demos algo de vuelta a la mujer que dio todo. En unos pocos días, se recaudó suficiente dinero para apoyarla a ella y a Isen. Por años, gente de todo el país e incluso otros países dejaron mensajes diciendo que estaban conmovidos por su historia. Clare no pidió nada de ello. Pero esta vez, el mundo dio sin que ella necesitara pedir. Charles también se hizo público. En una conferencia de prensa formal, vistiendo un traje oscuro y parado frente al logo de la compañía Bitmore, se dirigió al público directamente. Su voz era estable, pero sus palabras humildes. Admitió sus errores. Dijo que había fallado no solo como empresario sino como padre y ser humano. Le dijo a la prensa que Clare le había dado a Isen algo que ningún monto de dinero o medicina podía proporcionar. Amor real. Luego con emoción en su voz pidió su perdón. También hizo un anuncio. Le ofreció a Clare un rol permanente en la vida de Isen. No como empleada sino como su guardiana legal y tutora. No hay maestra, ni niñera, ni doctora en el mundo que pueda criar a Isen mejor que la mujer que lo salvó, dijo Charles. La noticia se extendió rápido y la gente respondió positivamente. Fue un momento poderoso. Un multimillonario admitiendo sus fallas y levantando a la mujer que una vez había despedido en ira y miedo. Clare no respondió inmediatamente. Estaba abrumada por todo. La victoria en la corte, la fama repentina, el dinero, el apoyo público y ahora la oferta de Charles. No quería tomar decisiones en medio de tanto ruido. Su primer instinto fue decir no. No quería vivir en una mansión o tomar un título formal. Solo quería paz. Pero esa tarde, mientras empacaba algunas de sus cosas en el lugar temporal donde había estado quedándose, Isen se sentó a su lado. Estaba callado, sosteniendo uno de los dibujos que había hecho, una imagen de ellos juntos, etiquetada mamá y yo. Después de unos minutos, la miró y dijo, por favor quédate. Por favor sé mi mamá. Clare no respondió de inmediato. Lo repitió. Por favor, mamá. Su voz se quebró un poco. Lo miró, vio la honestidad en sus ojos y finalmente asintió. Lo abrazó fuerte, conteniendo sus lágrimas. Ya no era solo una decisión. Era una elección del corazón. Con el deseo claro de Isen y el apoyo completo de Charles, Clare y su abogado regresaron a la corte días después. Esta vez no era para un juicio, sino para una solicitud, reconocimiento legal de Clare como madre de Isen. La corte revisó su caso, incluyendo sus acciones, el vínculo entre ellos y las propias palabras de Isen. El juez, que una vez la había declarado inocente, escuchó de nuevo, esta vez con menos tensión en la habitación. Trabajadores sociales confirmaron que Isen nunca había mostrado una conexión como esta con nadie más. El psicólogo que lo había observado dijo que el niño veía a Clare como su verdadera madre,
no solo emocionalmente, sino completamente. Clare misma se quedó callada la mayoría del tiempo. Pero cuando se le preguntó, simplemente dijo, lo cuidaré por el resto de mi vida. Eso es todo lo que quiero. Después de algún tiempo, el juez dio su decisión. La corte aprobó la adopción emocional. Clare Thompson ahora era oficial y legalmente la madre de Eason. La sala de la corte aplaudió de nuevo, esta vez con paz en lugar de shock. Clare ya no era solo la mujer que salvó la vida de un niño. Ya no era un titular o un nombre en un caso legal. Ahora era una madre elegida por un niño, apoyada por una familia y reconocida por la ley. Su viaje la había llevado del silencio y el dolor a la justicia y el amor. La mujer una vez ignorada por el mundo ahora tenía un lugar donde pertenecía. La mujer una vez vista como una criminal ahora era el símbolo de algo más grande. Una historia sobre sacrificio, amor y segundas oportunidades. Clare salió de la sala de la corte con Eason sosteniendo su mano fuerte. Reporteros estaban fuera de nuevo, pero esta vez vitoreaban. No se detuvo para entrevistas. No necesitaba. Su historia había sido contada en pleno. Todo lo que importaba ya era conocido. Miró abajo a Eason y sonrió. Él sonrió de vuelta, y juntos caminaron adelante, no como sirviente y niño, no como heroína y sobreviviente, sino simplemente como madre e hijo. Con el tiempo, Clare encontró su voz y propósito de una nueva manera. Después de todo lo que pasó, la gente escuchaba cuando hablaba. Se convirtió en una figura pública no porque quisiera fama sino porque su historia tocó a tantos. Organizaciones la invitaron a hablar sobre donación de órganos, injusticia médica y la necesidad de cambio en los sistemas de salud. Habló abiertamente sobre lo difícil que fue ver morir a su hija porque no tenía el dinero o acceso a tratamiento. Explicó cómo nadie debería tener que tomar decisiones ilegales solo para salvar la vida de alguien. Con ayuda de Charles, creó una organización sin fines de lucro enfocada en promover la donación de órganos y hacer la atención médica más asequible y accesible. No solo hablaba en eventos. Trabajaba detrás de escenas ayudando familias, creando programas educativos y hablando con legisladores. Clare usó su pasado no para sentirse avergonzada, sino para hacer las cosas mejor para otros. Lo que casi la destruyó se convirtió en la base de algo poderoso y duradero. Charles la apoyó desde el principio. Después del juicio y la adopción, dio un paso atrás de su compañía. Entregó el liderazgo a un equipo de confianza y dejó claro que priorizaba a su hijo. Por años, se había escondido detrás de su negocio, usando el trabajo como escudo contra sus emociones. Pero después de todo lo que pasó, cambió. Pasaba más tiempo en casa, no solo físicamente, sino completamente presente. Ayudaba con las rutinas de Eason, participaba en su vida escolar y reconstruía su relación. Al principio, era extraño para él. Había pasado años pensando que el dinero podía resolver todo. Ahora se daba cuenta de que lo que importaba más no se podía comprar. También dio apoyo financiero completo a la organización sin fines de lucro de Clare y usó su influencia para abrir puertas que ella no podía abrir sola. No intentaba liderar el proyecto. Seguía su liderazgo. Charles había encontrado redención en convertirse en el padre que Eason necesitaba. El empresario frío se había ido, reemplazado por alguien más suave, más callado y más humano. Eason, que una vez tenía una vida llena de doctores, máquinas y soledad, creció rodeado de amor y paz. Su salud permaneció estable, y no necesitó más tratamientos mayores después del trasplante. Fue a la escuela como cualquier otro niño, jugó deportes, hizo amigos y disfrutó una vida normal. No creció a la sombra de la enfermedad o la riqueza, sino en un hogar lleno de risa, rutina y calidez emocional. La mansión, una vez fría y silenciosa, cambió completamente. Habitaciones que solían estar vacías y calladas ahora tenían dibujos pegados en las paredes, juguetes en el piso y música tocando durante la cena. Las comidas familiares se volvieron regulares. Conversaciones reemplazaron el silencio formal.
El personal, una vez distante y rotativo, ahora era parte de algo más estable. Clare se aseguraba de que Isen entendiera de dónde venía, que había superado y cuán afortunados eran ambos. Isen sabía quién lo había salvado, no solo con un riñón, sino con amor real. Nunca olvidó lo que Clare significaba para su vida. Clare tampoco olvidó sus raíces. A pesar de su nueva vida, recordaba los años duros, los días limpiando casas para gente que apenas la notaba, el dolor de ser invisible. Ese recuerdo la empujaba a hacer más por otros trabajadores domésticos. A través de su organización, lanzó un programa que ofrecía becas, entrenamiento y apoyo legal para amas de llaves y niñeras en todo el país. Muchas de estas mujeres habían trabajado en silencio por años, justo como Clare una vez. Ahora estaban aprendiendo, hablando y cambiando sus vidas. Clare no se sentaba en una oficina dando instrucciones. Las visitaba, escuchaba sus historias y las ayudaba personalmente. Se aseguraba de que su organización sin fines de lucro no solo hiciera ruido, sino creara resultados reales. Creía que la dignidad y la educación no eran privilegios, sino derechos. Su voz llevaba peso, no porque fuera famosa, sino porque había vivido la lucha. No hablaba por ellas. Era una de ellas, y se aseguraba de que supieran que no estaban olvidadas. Su historia se compartió una y otra vez. Se convirtió en un libro escrito por un periodista que siguió el caso desde el principio. Luego vino un documental mostrando footage real del juicio, entrevistas y el trabajo de Clare después. Finalmente, se hizo una película. Ganó premios y alcanzó audiencias internacionales. Actores interpretaron los roles, pero el corazón de la historia siempre era real. La gente lloraba en los cines, no porque fuera dramático, sino porque era verdadero. Clare vio la película una vez. No disfrutó verse a sí misma en pantalla. Para ella, no era entretenimiento. Era un recuerdo, doloroso, pero también lleno de significado. No le importaban los premios o la atención. Solo aceptó la película porque podría ayudar a alguien más a sentirse visto o sentir esperanza. La historia de Clare no era sobre convertirse en un símbolo. Era sobre curar, construir y asegurarse de que nadie más tuviera que luchar solo como ella una vez. Pero lo que verdaderamente importaba más a Clare no estaba en discursos, titulares o recompensas. Era las mañanas simples en casa, sentada frente a Isen en la mesa de la cocina. Cada día desayunaban juntos. Hablaban sobre tareas, bromeaban sobre cosas tontas o solo se sentaban en silencio cómodo. No había máquinas alrededor, no cortes, no miedo, solo paz. Nadie les decía cómo actuar o qué decir. Habían encontrado su propio ritmo, callado y fuerte. Clare ya no sentía miedo de perder todo. Ya había perdido tanto una vez, y ahora entendía que era realmente importante. El mundo había cambiado sus vidas, pero el amor las había reconstruido. Dos corazones rotos, el de ella y el de Isen, se habían encontrado. Y al hacerlo, ambos se habían curado. Al final, eso era todo lo que Clare siempre quiso. No perfección, no elogios, solo esta luz matutina, comida cálida, un niño saludable y la oportunidad de amarlo cada día sin miedo, sin dolor y sin pasado reteniéndolos. En la graduación de la secundaria de Isen, el auditorio estaba lleno. Familias llenaban cada asiento sosteniendo flores y globos. Maestros estaban orgullosos cerca del escenario. Estudiantes llevaban sus togas y birretes, emocionados y nerviosos. Cuando fue tiempo para que el valedictorian de la clase hablara, todos los ojos se volvieron a Isen Whitmore. Subió al podio con calma confiada. Las luces sobre él eran brillantes, pero sus ojos estaban enfocados en un lugar, la primera fila donde Clare se sentaba. Llevaba un atuendo simple, nada fancy, solo el mismo tipo de ropa que siempre usaba. Pero para Isen, destacaba más que nadie en la habitación. Tomó una respiración profunda y comenzó su discurso. Habló sobre trabajo duro, sobre superar luchas y sobre la gente que moldea nuestras vidas.
La multitud escuchó de cerca. Luego su voz se suavizó. Dijo, mi madre no solo me dio vida. Me enseñó qué hacer con ella. Los ojos de Clare se llenaron de lágrimas. La habitación cayó completamente en silencio por un momento. La audiencia respondió con aplausos fuertes y ovaciones de pie. Maestros aplaudieron. Padres se limpiaron los ojos. Algunas personas ni siquiera conocían a Clare personalmente, pero entendían el peso de las palabras de Isen. Clare se quedó sentada al principio, abrumada. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía el programa con el nombre de Isen en él. El niño al que una vez cuidó en silencio, en secreto, ahora estaba alto y fuerte, hablando con confianza y corazón frente a cientos. Isen la miró como si el resto de la habitación no existiera. Después de terminar su discurso, bajó del escenario. Sin dudar, caminó directamente hacia ella. Ella se levantó lentamente. No dijo nada al principio. Solo la abrazó. Un abrazo largo, fuerte, del tipo que decía todo sin necesitar palabras. Las cámaras capturaron el momento. Fotógrafos de outlets locales y nacionales ya estaban allí. En horas, la imagen se había extendido en línea de nuevo. Titulares aparecieron. Isen Bitmore honra a su madre en la graduación. El mundo estaba viendo de nuevo. Pero para Clare y Isen, el mundo exterior ya no importaba. La fama, la atención, los titulares, nada de ello había sido su meta. Lo que importaba era lo que compartían en privado. Ese momento entre ellos no era sobre aprobación pública. Era sobre amor, sobre años de lucha, sobre sacrificios callados que solo ellos dos verdaderamente entendían. Cuando se abrazaron, los recuerdos vinieron inundando. Visitas al hospital, historias antes de dormir, salas de corte y desayunos callados. Habían vivido todo juntos. Y ahora estaban lado a lado, no como gente rescatada por suerte, sino como gente que se elegía una y otra vez. Después de la ceremonia, saltaron la gran celebración. Fueron a casa, hicieron una cena simple y se sentaron en la mesa de la cocina como siempre. Sin decoraciones, sin reporteros, solo paz. Hablaban sobre el futuro, sobre la universidad, sobre cosas simples. El mundo vio un titular hermoso. Pero para Clare y Isen, era solo otro momento callado y significativo en la vida que habían construido. A lo largo de los años, Clare nunca pidió elogios. Nunca intentó ser nada más que lo que ya era, una madre. Aún usaba sus zapatos simples y mantenía su vida simple. Cocina desayuno, recordaba a Isen usar una chaqueta en mañanas frías y aún preguntaba si había comido suficiente. Eso no cambió con la atención de los medios o premios. Se quedó igual. Pero en los ojos de muchos se había convertido en un símbolo. No de fama, sino de algo más fuerte. Prueba de que la familia no viene solo de la sangre. Viene del amor, del esfuerzo y de aparecer incluso cuando las cosas son duras. Escuelas contaban su historia en aulas. Organizaciones sin fines de lucro usaban su ejemplo en programas de entrenamiento. Pero ella nunca se vio como una heroína. Solo se veía como alguien que hizo una elección y la siguió. Lo que le importaba no era ser recordada por el mundo. Lo que importaba era ser recordada por Isen como la que se quedó, la que cuidó, la que lo amó. Isen nunca olvidó. Incluso mientras crecía, comenzaba a pensar en la universidad y exploraba el mundo más allá de su hogar. Se quedó cerca de Clare. A menudo repetía algo que había dicho desde que tenía 6. Hiciste lo correcto, mamá. Lo decía durante cenas calladas, durante cumpleaños y a veces justo antes de salir por el día. Cada vez Clare sonreiría, a veces con lágrimas en los ojos. Esas 4 palabras eran más poderosas que cualquier trofeo, cualquier título o cualquier cantidad de dinero. Le recordaban que había tomado la decisión correcta cuando todo parecía imposible. El vínculo entre ellos no se debilitaba con el tiempo. Solo se fortalecía.
No la veía como alguien que lo salvó una vez. La veía como alguien que había elegido amarlo cada día. Ese amor no era ruidoso, pero era estable. Y moldeaba al hombre en que se estaba convirtiendo. Y cada vez que decía esas palabras, le recordaba que lo que habían construido nunca podría deshacerse. Clare no necesitaba que el mundo vitoreara más. Ya había recibido el único reconocimiento que verdaderamente importaba. Sentada en ese salón de graduación con cientos de personas a su alrededor. Solo había oído una voz, la de Isen. Cuando dijo, mi madre no solo me dio vida. Me enseñó qué hacer con ella. Sintió algo asentarse dentro de ella. Paz. Años de dolor, sacrificio y endurance callada habían llevado a ese momento. No era solo la mujer que una vez salvó a un niño. Era su guía, su ejemplo, su hogar. Y cuando Isen la abrazó después de su discurso, el mundo se desvaneció. No vio cámaras o luces. Vio a su hijo, el mismo niño pequeño que una vez le rogó que se quedara. Ahora, años después, aún estaba allí, aún eligiéndola. Y en ese momento final, cuando el mundo aplaudió y Isen susurró de nuevo, hiciste lo correcto, mamá. Sabía que nada más importaba. Ni antes, ni después. Esa verdad, su verdad, se quedaría con ellos para siempre. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué pensaste y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.